Bienvenidos de vuelta a DFC Books. Antes de sumergirnos de lleno en nuestra inversión de hoy, queremos invitar a quienes nos escuchan a dejar en la sección de comentarios cualquier petición de libros o textos que les gustaría que analicemos en el futuro. Nos fascina leer las sugerencias de la audiencia. Sí, siempre salen joyas de ahí. Totalmente. Y bueno, hoy verdaderamente tenemos entre manos una obra monumental. Vamos a explorar El Periquillo Sarniento de José Joaquín Fernández de Lizardi, que es una novela inmensa publicada originalmente por ahí de 1816. Así es. Y para establecer el contexto histórico que es vital, para apreciar esta obra, debemos entender la misión detrás de este análisis a fondo. Nuestro objetivo hoy es extraer el verdadero valor de la que es considerada la primera novela de América Latina. Que no es cualquier cosa, es un título enorme. Exacto. Y lo fascinante aquí es que, fíjate, Fernández de Lizardi no era un novelista de formación, sino un periodista sumamente ferviente. Él publicaba un periódico que se llamaba El Pensador Mexicano. Ajá. Pero se topó con la dura realidad del México colonial tardío. O sea, la censura del gobierno y de la Inquisición que literal le cortó las alas a su publicación. Así que, al verse amordazado, recurrió a la ficción. Usó, digamos, la novela picaresca como un auténtico caballo de Troya, ¿no? Ándale, exactamente. La usó para seguir difundiendo sus críticas sociales y morales sin terminar en la cárcel. Bueno, vamos a desempacar esto, porque para entender esta crítica social tan aguda, primero tenemos que diseccionar a los personajes clave basándonos en las fuentes, y tenemos que empezar por el mismísimo Periquillo Sarmiento, o Pedro, que es un nombre real. ¿Ves? De todos sus tropiezos, Lizardi nos muestra, básicamente todo lo que no se debe hacer en la vida. Todo lo que está mal. Sí, representa a esa juventud sin rumbo que es producto de una falta de educación sólida y de unos padres que, pues, son demasiado complacientes y se preocupan más por las apariencias. Y la historia de su apodo es buenísima. Las fuentes nos cuentan que de niño lo vestían con una chaquetita verde y un calzón amarillo. Literal como un perico. Como un perico, exacto. De ahí salió lo de periquillo. Pero la cosa empeora dramáticamente porque luego contrajo una sarna terrible. Y sus amigos, que no perdonaban una, le encajaron el apellido de Sarniento. ¡Qué crueles! Sí, así nació la leyenda. Pero claro, ningún antihéroe se arruina solo. Y ahí es donde entra una figura como Juan Largo. Juan Largo es la definición absoluta de la peor influencia posible. Si lo viéramos con ojos de hoy, sería ese influencer súper tóxico que arrastra a todos al desastre. El amigo del que te advierten en tu casa. Tal cual, es el que corrompe a Periquillo en su juventud. Lo humilla públicamente frente a unas muchachas por lo de la sarna y es quien lo introduce de lleno al mundo de los tahúres, los casinos clandestinos y, pues, las trampas en las cartas. Pero en contraste con toda esta toxicidad, el libro también nos presenta figuras luminosas, como Don Antonio. Sí, Don Antonio es, digamos, el contrapeso moral frente a tanto pícaro. Es un hombre intrínsecamente bueno que Periquillo tiene la fortuna de conocer en la cárcel. Y su historia es trágica. Muy trágica, sí. Las fuentes detallan cómo perdió a su sirviente Domingo a manos de unos ladrones en el camino a Acapulco. Terminó en tal miseria que tuvo que vender un relicario de oro sagrado para poder sobrevivir. Es desgarrador. Y luego de ese honor intachable, la novela nos avienta la completa decadencia con Chanfaina, el escribano. Ay, Chanfaina. Imagínense a este jefe corrupto de Periquillo. Las fuentes lo pintan como un viejo celoso y con una descripción física repulsiva. Habla gangoso, escupe saliva por todos lados porque padecía el gálico. Que era la sífilis social y término de la época. Exactamente. Y resulta que el tratamiento con mercurio lo dejó sin campanilla y sin dientes. Es una imagen gráfica brutal, pero Lizardi la usa para reflejar la putrefacción moral del sistema de esa época. Y junto a Chanfaina tenemos a Luisa, su amante. Ajá, Luisa. Que protagoniza una escena salvaje, una pelea sangrienta con las cocineras. Y lo verdaderamente trágico de Luisa es que años después se reencuentra con un Periquillo que ya escaló socialmente y se ha vuelto súper arrogante. Él la echa a la calle y ella termina sus días en la miseria sin reconocerlo. El karma ahí es implacable.
Y hablando de esa arrogancia y estatus, también tenemos a el asiático o el chino. Claro, este extranjero riquísimo. Sí, que se mueve entre Manila y México, viste con lujo desmedido, raso azul, oro, Marta, y comete el error de creer las mentiras de Periquillo tomándolo por un noble. Le da una vida de lujos que, por supuesto, colapsa. Y para cerrar esta galería principal, vale la pena mencionar a El Coronel. Es uno de los amos más respetables de Periquillo. Un militar estricto pero justo que lo lleva en un viaje larguísimo hasta las Filipinas. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque ahora vamos a desmenuzar cómo Lizardi construye esta inmensa narrativa. Vamos a recorrer los eventos más importantes de cada capítulo, empezando por el primer tomo. Venga. En el capítulo 1, la premisa es clara. Un periquillo ya mayor empieza a escribir su vida para que sus hijos no cometan sus errores. Relata su nacimiento y cómo la indulgencia de sus padres plantó su ruina. Y esa ruina germina luego en el capítulo 2 con su ingreso a la escuela. Ahí le imponen el apodo. Lizardi usa esto para lanzar dardos contra el sistema educativo deficiente. Que era terrible, y para el capítulo 3 ya va en su tercera escuela. Y ahí hay un momento clave, porque sus padres tienen una discusión acalorada. El padre quiere que aprenda un oficio manual, pero la madre, obsesionada con el estatus, se niega rotundamente. Y esa ansiedad por el estatus lo empuja al capítulo 4, donde lo mandan estudiar latín, una lengua que ni comprende, pero daba prestigio. Esto culmina en el capítulo 5 cuando logra graduarse como bachiller. Graduarse entre comillas, porque lo hace a duras penas y con pura trampa. Exacto, demostrando que los títulos a veces escondían pura ignorancia, y esa ignorancia se expone brillantemente en el capítulo 6. Periquillo viaja a una hacienda y finge ser experto en astronomía hablando de cometas. Usando términos inventados. Sí, hasta que el cura vicario, que sí era ilustrado, lo desenmascara. Es comedia pura. Sus desatinos en el campo siguen en el capítulo 7. Y el desastre total estalla en el capítulo 8. Cuando intenta meterse en la cama de una joven, lo descubren y la dueña de la casa lo expulsa con deshonra. Regresa a su casa en el capítulo 9 y recibe un sermón moral larguísimo de su padre. Que no le sirve de nada. De nada. En el capítulo 10, sigue negándose al trabajo manual y decide estudiar teología solo porque suena elegante, pero la abandona en cuanto ve que requiere esfuerzo. Buscando la salida fácil. En el capítulo 11 toma los hábitos religiosos y se arrepiente el mismísimo primer día por madrugar. Luego en el capítulo 12, su padre muere y él abandona el convento definitivamente. Y fíjate en su insensibilidad. En el capítulo 13 se quita el luto rapidísimo. Aquí Lizardi critica los abusos económicos de los funerales de la época. Lucrando con el dolor, sí. Y para el capítulo 14, libre y sin guía, cae en malas compañías, los tunos y léperos, criticando la educación permisiva. El capítulo 15 trae la muerte de su madre, dejándolo desamparado. Lo que nos lleva al capítulo 16, donde reaparece Juan Largo y lo convence de volverse un parásito de los casinos. Jugador tramposo. Sí, pero le sale caro, porque en el capítulo 17 lo descubren y sufre una paliza casi mortal a manos de unos jugadores que, ojo, estaban desnudos y borrachos. Una escena surrealista. Termina en el hospital en el capítulo 18. Ahí conoce a Januario, que intenta inducirlo al robo. Y esto lo lleva a la cárcel en el capítulo 19, donde por fin tiene el encuentro con don Antonio. En el capítulo 20 tiene ese altercado con el escribano corrupto, Chanfaina, y don Antonio empieza a contarle su trágica historia. Y cerrando este primer tomo, en el capítulo 21, mientras don Antonio concluye su relato, los otros presos le hacen una broma pesadísima a Periquillo, robándole todo. No hay piedad en ese submundo. Para nada. Y justo antes de entrar a las peores desgracias de nuestro protagonista en el siguiente tomo, vamos a hacer una pequeña pausa estratégica. Si la audiencia está disfrutando de esta profunda inmersión literaria, este es el momento ideal para pedir que se suscriban al canal. Sí, suscribirse nos ayuda muchísimo. Exacto. El apoyo de quienes nos escuchan es vital para que sigamos escarbando en los archivos y trayendo estas joyas para analizarlas aquí en DFC Books. Bueno, retomando el hilo, la vida de Periquillo se vuelve una pesadilla en el tomo 2. En el capítulo 1, don Antonio sale libre, pero Periquillo se junta con rufianes y es robado por el aguilucho.
Pésimas decisiones siempre. En el capítulo 2, descubre el robo y don Antonio se despide, dejándolo en la miseria absoluta. En el capítulo 3, logra salir de la cárcel, trabaja para Chanfaina y es cuando presencia la pelea de Luisa. Huye de ahí en el capítulo 4, trabaja en una barbería y luego en una botica. Y aquí llegamos a una sátira brillante. En el capítulo 5, trabaja para el doctor Purgante, le roba y huye a Tula para fingir que es médico. Convence a todo un pueblo solo diciendo palabras en latín. Es increíble. En el capítulo 6 vive múltiples enredos en Tula y se ganan las reprimendas el cura local. La farsa se cae en el capítulo 7 durante una peste. Su actuación médica es tan desastrosa que lo expulsan del pueblo. Vagando en el capítulo 8, pasa un incidente terrorífico donde confunde a un locero y a un hombre andrajoso con demonios. Pero en el capítulo 9, gana dinero en el juego, se reencuentra con Chanfaina y ve a Luisa arruinada. Y en el capítulo 10 muestra una crueldad imperdonable echando a Luisa de su casa. Se vuelve rico de pronto y se casa con la niña Mariana. El capítulo 11 es un interludio muy oscuro sobre el destino final y sangriento de Luisa. Que Lizarde usa como advertencia, claro. Periquillo vuelve a caer en desgracia en el capítulo 12. Muere su esposa, se vuelve sacristán, se asusta con un cadáver y termina uniéndose a una cofradía de mendigos. Puros estafadores. En el capítulo 13 viaja a Tixtla trabajando para un subdelegado judicial abusivo, pero aquí logra salir con honra. Y en el capítulo 14 se convierte en asistente del coronel y se embarcan hacia Manila. Un viaje brutal. En el capítulo 15 sufren un naufragio donde muere un hombre egoísta, pero Periquillo sobrevive y llega a Filipinas. Y así, de un golpe, arrancamos el tercer y último tomo. En el capítulo 1 de este tomo 3, mantiene buena conducta en Manila y presencia un duelo a muerte. Pero en el capítulo 2, el coronel muere y Periquillo asiste a su funeral. Navega de regreso a Acapulco en el capítulo 3, pero naufraga de nuevo. Queda en una isla misteriosa y en el capítulo 4 se hace pasar por un conde y cena con extranjeros. Y Lizardi hace algo extraordinario en el capítulo 5. Periquillo presencia unas ejecuciones y se desata un debate sobre las leyes penales. Súper avanzado para la época. Muchísimo. En el capítulo 6 se gana la confianza del chino, viaja a México y vive rodeado de lujos. Pero en el capítulo 7 el chino lo descubre y lo echa a la calle, donde es golpeado brutalmente por 3 mujeres. En el capítulo 8, desesperado intenta ahorcarse pero se arrepiente y luego sufre un susto en un velorio. Y en el capítulo 9, unos ladrones lo obligan a participar en un robo, demostrando su cobardía. Hasta que llegamos al quiebre. En el capítulo 10, ve el cadáver de un ajusticiado pudriéndose en el camino y esto le provoca su verdadera conversión moral. Renace en el capítulo 11, entra a ejercicios espirituales en La Profesa, se reencuentra con Roque y consigue trabajo honrado. En el capítulo 12 mantiene su buena conducta en San Agustín de las Cuevas. En el capítulo 13 conoce la historia de un misántropo. Y en el capítulo 14 se casa por segunda vez y se revela el desenlace de don Antonio. El telón cae en el capítulo 15. Su amo fallece, el chino se despide y Periquillo cae en su última enfermedad. Y en el capítulo 16, el pensador, o sea, el autor, toma la pluma para narrar el entierro. Cerrando la historia por completo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Después de toda esta avalancha de fraudes y disfraces sociales, ¿qué mensaje fundamental le deja a la audiencia moderna? Si conectamos esto con el panorama general, Lizardi vertió toda su erudición para combatir la ignorancia. Periquillo es el espejo de lo que pasa cuando nos dejamos llevar por la sobrecarga de información sin pensamiento crítico ni brújula moral. El paralelismo es innegable. Al igual que Periquillo fue arrastrado por Juan Largo, si hoy vivimos consumiendo el ruido y a los falsos amigos virtuales sin cuestionarlos, somos tan vulnerables como el propio Sarmiento. Y esto plantea una pregunta importante. Si Lizardi escondió su crítica en una novela picaresca para esquivar a los censores de 1816, ¿cuáles son las ficciones o formatos de entretenimiento de nuestra época que, en secreto, esconden las críticas más agudas a nuestra sociedad actual? Qué tremenda reflexión para cerrar. El arte siempre encuentra las grietas para decir la verdad. Gracias por sintonizar DFC Books.